Fracaso de Pedro Sánchez en su primera prueba de fuego. Se las prometía muy felices. Él ya se veía 4 añitos más en el Falcon. Había conseguido los apoyos necesarios, pasando por encima de la ley, eso sí, para su sesión de investidura. Pero ahora se ha dado de bruces con la realidad, y es que al pactar con unos y otros, muchas veces con intereses contrapuestos, le va a suponer una legislatura muy complicada en la que sacar adelante un simple decreto va a ser un auténtico horror. Eso sí, Junts le ha sacado todo lo que han querido y más. Y Podemos ha cumplido sus amenazas. Recordad que recientemente en un vídeo ya hablamos de la intención de Podemos de votar que no al decreto de Yolanda Díaz, y también veremos la intervención de Figaredo en el Senado, que ha sido tan dura que Bolaños se ha tenido que ir con el rabo entre las piernas como un cobarde. Bueno, como lo que es. Y también hablaremos de alguna cosita rara que ha pasado, como que de repente el sistema telemático se caiga. ¿Qué cosas más raras ocurren cuando gobierna el PSOE? Junts perdona la vida a Sánchez, el gobierno salva 2 decretos y Podemos tumba el tercero. ¿Pero por qué Junts de repente cambió de opinión? El botín de Junts para salvar a Sánchez, control total de la inmigración, blindar la amnistía de Puigdemont e impulsar el regreso de empresas, que de eso hablaremos también después. Junts ha conseguido un cuantioso botín a cambio de facilitar in extremis la aprobación del decreto ómnibus del gobierno, evitando así la primera derrota de Sánchez en la legislatura, que realmente es una derrota, o victoria pírrica, porque otra victoria de esta si se vuelve solo a casa. Amnistía. El partido liderado por Carles Puigdemont ha pactado con el PSOE suprimir el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que podía paralizar la aplicación de la ley de amnistía en caso de que fuera elevada a la justicia europea. ¿Qué más habrá sacado? Retorno de empresas. A esto volveremos después. Inmigración. Junts también ha logrado la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalidad. Y eso que la presidencia de la Generalidad recae sobre Pere Aragonés, de Esquerra. ¡Qué menudo papelón el de Esquerra! Son el felpudo del PSOE y las concesiones las logra Junts, a pesar de que Puigdemont es un prófugo de la justicia. Pero me llama la atención el tema de la inmigración. ¿No que ningún ser humano es ilegal? ¿No que la inmigración es un derecho y que somos un país súper cosmopolita, diverso, diversa? ¿No que hay que abrazar el multiculturalismo y abandonar todas esas tradiciones rancias? Y es que esta es la realidad. Junts es un partido de derecha. Y excepto por la cuestión identitaria y la cuestión territorial, que ahí se quedaron varios siglos atrás, es un partido muy similar al Partido Popular de Aznar, al actual Vox o a los partidos de derecha europeos, pero se han arrojado al delirio nacionalista rancio. A ver cómo le venden ahora los socialistas a sus votantes que todo esto es para frenar a la derecha cuando están aplicando políticas de derecha. Pero no solo eso es lo que les ha sacado Junts. Transporte y alimentos. El Estado asumirá la totalidad del coste de la bonificación de transporte público y la Generalidad quedará exenta de cualquier aportación. Se puede decir ya que España es en realidad un territorio colonizado por Cataluña. El independentismo estaba más desgastado que nunca, pero han tenido la suerte de que hay un megalómano que con tal de mantenerse en el poder es capaz de vender a su madre con un lacito. Y así que por resumir esto antes de que pasemos a ver otras cositas interesantes de hoy, el pacto completo, competencias de inmigración, modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que el Tribunal de Justicia Europeo no obstaculice la amnistía, empresas de vuelta a Cataluña a las malas, IVA aceite 0%. Esto sí me parece bien, pero es que tenía que haber salido del propio gobierno. No tiene sentido que si los alimentos son una necesidad, paguen impuestos por ello. Estás encareciendo algo que la gente necesita para vivir. Pasta para justicia, pasta para transportes, derechos históricos en régimen local, y a saber qué narices es eso. Y ahora vamos con la segunda cosita raruna de las que han ocurrido hoy. El ingeniero informático David Fernández comenta: estoy un poco flipping con todo. Se te cae el sistema de voto. Extiendes plazos de votaciones por la caída mientras el gobierno negocia un tiempo extra que ni caído del cielo. Un partido decide a última hora no votar y nos enteramos todos 2 horas después. Ya no se molestan ni en disimular. El gobierno español despide a 12 informáticos independientes del Congreso y los sustituye por funcionarios afines. La Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados deja de ser independiente. Esto ocurre junto a la expulsión del letrado mayor del Congreso por no querer tramitar la ley de amnistía al considerarlo un delito. Cambian los informáticos y justo se cae el sistema telemático. ¿Qué cosas más raras pasan cuando gobierna el PSOE, a que sí? Esto me recuerda a cuando Evo Morales de repente paró el conteo en las elecciones y pasó de ir perdiendo a ir ganando. Última hora, una caída al sistema impide a 30 parlamentarios del PP votar los decretos clave de Sánchez. Y como nos traen desde la Gaceta,
El sistema telemático del Senado se cae antes de la votación de los decretazos del gobierno. Aunque hablando del Partido Popular, nos comenta Santiago Abascal, hemos votado a favor de la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía que ha presentado el PP porque seguimos creyendo que hay que estar unidos en todo lo que sea detener el golpe. El PP, por el contrario, ha votado en contra de la nuestra porque siguen empeñados en hacerle más oposición a Vox que a Sánchez. El señor Feijóo se consolida día a día como la mejor muleta de Sánchez. Nosotros seguiremos denunciando el golpe a quienes lo promueven y a quienes lo blanquean. Y ahora vamos a hablar del tema de las empresas. Recordaréis que tras la locura secesionista, varias empresas decidieron abandonar Cataluña. No querían formar parte de los delirios nacionalistas de Puigdemont, pues ahora pretenden sancionar a las empresas que no vuelvan. Se conoce que eso de que tú puedas asentar tu sede o tu negocio en la parte de España que te dé la gana no se contempla. Que eso de la libertad en estos tiempos está sobrevalorado. Aunque afortunadamente para las empresas, alguien ha salido en su defensa como veremos después. Las empresas plantearán una batalla judicial si el gobierno les obliga a volver a Cataluña. ¿Y de qué empresas se trata? Pues varias que son muy conocidas. Naturgy, CaixaBank, Sabadell, Abertis, Agbar o Catalana Occidente, a las que se sumaron Cementos Molins, Otusa, Planeta, Codorniu, AXA, Bimbo, Allianz o Zurich. En total, cerca de 5.000 empresas decidieron irse de Cataluña. Y es que buena parte de su venta es en el resto de España. Pero lo que sucedió fue lo siguiente. En noviembre, el PSOE pactó con Junts apoyar la investidura de Pedro Sánchez y una de las condiciones para ceder sus votos fue facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años. Este es el enésimo agravio comparativo territorial. Un federalismo asimétrico en el que hay regiones de España que tienen que ver cómo les quitan empresas o cómo le tienen que pagar la deuda a Cataluña, y todo porque Sánchez necesitaba 7 escaños. Esto no es por el interés general, desde luego. Y aunque hablen de igualdad, es justamente lo contrario. Y yo os decía que alguien ha salido en su defensa. El gobierno valenciano, de PP y Vox, defenderá a las empresas que dejaron Cataluña tras la amenaza de multas de los socios de Sánchez. Todo esto porque la Comunidad Valenciana sería una de las más agraviadas. Muchas empresas decidieron ir a Valencia porque les pilla cerca y porque también hay puerto. El gobierno de la Comunidad Valenciana se sumará al bloque de defensa de las empresas que tuvieron que dejar Cataluña en pleno golpe separatista, y lo hará justo cuando Junts recuerda al PSOE su compromiso de impulsar el regreso de las empresas huidas por culpa del separatismo y la violación de la seguridad jurídica. Y aunque ya lo adelanté en otro vídeo, la pugna entre Podemos y Sumar ha tenido consecuencias en la votación de hoy. Iglesias consuma su venganza contra Yolanda Díaz tumbando su decreto. Podemos hizo valer este miércoles sus 5 votos más que nunca. Cuando debieron haberlos hecho valer fue la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ahí podían haber votado que no, total ya sabían que les iban a dejar fuera del gobierno. Bajo el argumento de que el gobierno ha aprobado un recorte en el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, los morados forzaron al gobierno a negociar hasta el último momento. Y esto es un error de cálculo tremendo de Podemos, porque de esta forma van a ser percibidos por sus potenciales votantes como un obstáculo que vota junto a la derecha, y no como una herramienta de lo que ellos llaman cambio, algo que yo prefiero llamar pobreza, que es lo que es. Bueno, pobreza para nosotros, para ellos no. La vicepresidenta sufrió un duro varapalo de los colegas, a los que ninguneó en todo momento para desprenderse del tutelaje de Pablo Iglesias y el choque permanente con Yone Belarra. Y ahora toca ver la intervención de José María Figaredo que provocó que Bolaños huyese del Senado. Sí, huyó como una ratilla. Se sube aquí el señor Bolaños y hace un anuncio como si fuese un artista del rock, como si estuviese trayendo aquí grandísimas novedades. Nos dice que suben las pensiones. Señor Bolaños, con su subida, señor Bolaños, entiendo que a usted no le importa nada lo que se dice en este Parlamento, pero a los españoles sí les interesa que usted se entere de la voluntad popular. Con sus medidas, con su subida, su magnífica subida, la pensión mínima en España se queda en 837 euros al mes. Pero no solo eso, cuando Escrivá indexó las pensiones al IPC, nos hizo a los españoles gastar 10.000 millones de euros, que es una barbaridad de dinero, para aumentar la desigualdad. Y diréis, ¿cómo que aumentar la desigualdad? Sí, porque una persona que percibía una pensión baja apenas notó un leve incremento, mientras que una persona con una pensión alta notó un incremento bastante notable. De tal manera que sirvió para gastar muchísimo dinero y que el problema siguiese, porque las personas que tenían una pensión baja no podían llegar a final de mes. Aunque, y esto hay que decirlo, porque echa la ley, echa la trampa,
Gracias a esa subida, muchas personas cambiaron de tramo y tuvieron que pagar más al Estado. Que esto es como hacer trampas al solitario, porque el dinero lo daba el Estado y lo recaudaba el Estado, pero le servía para maquillar las cifras. Así que con esa subida hubo personas que terminaron pagando más, por ende teniendo menos dinero a final de mes. ¿Esto es histórico? ¿Qué nos está usted contando? ¿Un pensionista en España puede vivir con 837 euros al mes? ¿De verdad? ¿De verdad? Suban las pensiones como es debido. Abran un debate real para la subida de las pensiones. Abran un debate legislativo. Traigan también la estrategia para la sostenibilidad del sistema de las pensiones, de la cual ustedes no quieren ni hablar. ¿A qué se refiere Figaredo con eso de la sostenibilidad? En los países serios tienen un modelo de capitalización, de tal manera que tú cotizas para tu pensión. Y si pensáis que eso es lo que estáis haciendo, no, nada que ver. Aquí tenemos un modelo de reparto. Vosotros estáis pagando la pensión de los que ya están jubilados con la esperanza de que el que venga detrás te la pague a ti. Y eso era algo que se podía hacer cuando había más afiliados a la seguridad social que jubilados. Pero los políticos del bipartidismo sabían perfectamente que la generación del baby boom se iba a jubilar, ya se están jubilando de hecho, y que esa generación apenas tuvo hijos y que esos hijos no tienen una oferta de empleo, de tal manera que cada vez hay más pensionistas que trabajadores. El sistema no se puede sostener, aunque haya personas que digan que quitando el Ministerio de Igualdad se puede pagar. Hay que quitarlo porque hay que quitar el gasto superfluo, pero con eso no pagas ni un día de las pensiones. Y a día de hoy, el 40% de los presupuestos generales del Estado están destinados a pagar las pensiones. Cada año que pasa el porcentaje es mayor. Llegará un momento en el cual no se puedan seguir pagando. Pero es que en este Real Decreto magnífico para usted, la ayuda por hijo a las familias con ingresos inferiores a 14.000 euros al año, una familia que gane 14.000 euros al año, en España hoy en día lo pasa muy mal. ¿Y ustedes le dan por hijo 600 euros al año? ¿50 euros al mes por hijo para una familia que ingresa menos de 14.000 euros al año? ¿De verdad esto es para usted histórico? ¿De verdad? ¿De verdad esto es algún tipo de revolución? Esto es como dejar 5 céntimos de propina. Para eso mejor no dejes nada. Veíamos el otro día que plantean un recorte en sanidad de 11.000 millones. Las ayudas son un mal chiste, pero sin embargo sí que hay dinero para pagar la deuda de Cataluña. Sí que hay dinero para renovar la flota de vehículos de Marruecos, o para enviar a Marruecos subvenciones para que cultiven olivos a pesar de que España es un productor de aceite de oliva. Sí que hay dinero para el Falcon, para las políticas de Agenda 2030, para subvencionar a la empresa de Bill Gates, y por supuesto para las políticas de género, para eso siempre hay dinero. Para ayudar a las familias que tienen dificultad porque han tenido hijos, no. Igual que tampoco había dinero para el ELA. Señor Bolaños, son ustedes un auténtico fraude. Bajan ustedes los impuestos a los alimentos, bien, pero suben ustedes los impuestos a la luz y al gas. De hecho, los duplican. Nos hablan ustedes de los españoles que más sufren. Bueno, lo que meten en este Real Decreto es la creación de un fondo de inversión gestionado por ustedes, al cual le van a transferir de forma automática 2.000 millones para que hagan y deshagan, sacándolos de la gestión pública que se va a controlar aquí en el Parlamento. Van ustedes a ceder al Banco Europeo de Inversiones 19.500 millones de euros de todos los españoles para que sea el BEI quien los gestione por cuenta y riesgo de España. De nuevo, extrayendo al escrutinio de los españoles aquí en el Parlamento la gestión de... Chiqui, eso no es nada, 19.500 millones de euros. Y eso lo hacen ustedes en este Real Decreto Ley. Que por cierto, ya sabéis que el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, a ese al que le vamos a transferir esa burrada de dinero, es el destino que tuvo Nadia Calviño con un sueldo astronómico de más de 300.000 euros anuales. Que según ustedes es histórico, es una vergüenza. El ingreso mínimo vital se lo ceden a las comunidades autónomas. Debe ser que esto era una grandísima necesidad de los españoles que debe tramitarse de forma urgente, efectivamente. Señor Figaredo, tiene que ir Y hablan ustedes del agua. Bueno, si quieren ustedes de verdad utilizar los embalses como fuente de almacenamiento del agua mediante el bombeo, podrían haber votado a favor de las 3 iniciativas que presentó Vox en noviembre del año 22, en enero del 23 y en febrero del 23. Entiendo, señor Bolaños, que no le guste a usted escuchar lo que dicen los españoles, pero como mínimo debería quedarse usted aquí sentado mientras discuten su Real Decreto. En fin, esto es lo que hay. Muchísimas gracias, señorías. Solo le ha faltado dejar caer así el micrófono.
Como un auténtico cobarde ha salido Bolaños por patas después de que Figaredo le lea la cartilla. Esto es un robo en toda regla lo que están planteando hacernos. Se nos va a hacer muy larga la legislatura, pero hoy ha quedado claro que también se le va a hacer muy larga la legislatura a Pedro Sánchez, porque va a tener que ir negociando cada cosa que haga socio por socio, ley por ley, y el día de hoy ha sido su primer fracaso, de los muchos que van a venir. Ya le puede aprovechar eso de montarse en el Falcón porque no lo va a tener nada fácil. Lince TV, política y noticias.